Hoy, jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario, el texto que la Iglesia nos invita a meditar es el de Lucas 6, 27 al 38. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Y tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues la medida que usen, la usarán con ustedes. El día de ayer empezamos la reflexión del Sermón del Llano, de Lucas, que como dijimos, es paralelo al Sermón del Monte de Mateo. Estas enseñanzas de Lucas también empezaron, como en el caso de Mateo, con las bienaventuranzas. Pero también dijimos que a diferencia de Mateo, las 4 bienaventuranzas de Lucas son seguidas por 4 malaventuranzas. Jesús anuncia una vida llena de desgracias a quienes tienen riquezas, a quienes están saciados, a quienes ríen y a aquellos de quienes se habla bien. Dijimos también que no son desgraciados quienes tienen riquezas por el hecho de tenerlas. Sabemos que Jesús tuvo amigos ricos que participaron de su camino, como por ejemplo José de Arimatea, Zaqueo, Simeón o la familia de Cusa. Y no obstante ser ricos, todos ellos orientaron sus vidas hacia la felicidad. El problema no es tener riquezas, sino cómo las obtuvieron y cómo se usan. Ante la generosidad y desprendimiento de Zaqueo, Jesús dice que la salvación ha llegado a su familia y su casa es bendecida. Las malaventuranzas son dirigidas a aquellos que han conseguido hacerse ricos con medios injustos. A quienes han hecho sus riquezas y abundancia, explotando y abusando del prójimo, participando de coimas y corrupciones, robando y manejando la justicia a su favor. Estos seguramente tendrán muchos bienes y vivirán cómoda y placenteramente. Estarán saciados, pero jamás podrán ser felices, porque se han enriquecido a costa de los demás. La enseñanza de ayer terminó diciéndonos que si queremos ser felices, debemos siempre elegir lo que sea del agrado de Dios. Como a toda decisión le sigue la acción, inmediatamente después de esta enseñanza, y siguiendo el patrón del Sermón del Monte de Mateo, Jesús pasa a enseñarnos cómo debemos actuar para ser felices. ¿Cómo debe ser nuestro trato con los demás? En el relato de hoy, la enseñanza clave es: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y en función de esta enseñanza central, el relato de hoy se divide en 3 partes. Primero, ¿cómo debemos tratar a los demás? Segundo, nuestro trato debe identificarnos como cristianos, pues el cristiano debe tratar bien hasta a sus enemigos. Y tercero, que el Padre nos tratará
como nosotros tratemos a los demás. Siempre nuestro modelo debe ser Dios. Veamos el texto siguiendo este esquema de 3 partes. Primero, pues, si queremos ser felices, ¿cómo debemos tratar a los demás? Y aquí la enseñanza de Jesús es amen, pero amen a quienes es muy difícil amar, a nuestros enemigos. Dice el texto, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Es decir, amen a quienes los odian, los injurian y les hacen daño. Es bueno aclarar que enemigo es todo aquel que no es amigo, es decir, el que no nos cae bien, el pesado, el antipático, el insoportable, el que nos saca de nuestras casillas. De esos, seguramente tendremos algunos. Luego, amar a nuestros enemigos no consiste en abrazarlos, ni besarlos, ni siquiera consiste en estar ni en salir con ellos. Amarlos consiste en no hacerles daño, no hablar mal de ellos, y si algún día necesitan ayuda, pues ayudarlos. Y Jesús nos da 3 ejemplos de enemigos. El que ejerce violencia contra ti, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. El que te roba, al que te quite la capa, déjale también la túnica. Y el que abusa de ti, a quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Si hacemos esto, estaremos ciertamente en el camino de la felicidad. Dicho esto, Jesús afirma su enseñanza clave. Si quieren ser felices, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Trata a tu enemigo como deseas que tu enemigo te trate a ti. En la segunda parte del relato, Jesús se refiere a todos los que lo estamos siguiendo, a los que queremos vivir su camino, a quienes nos llamamos cristianos. Tratar bien a nuestros enemigos es una exigencia del camino cristiano, pues así hizo Jesús con sus enemigos. Él pidió a su Padre que perdone a quienes lo estaban clavando en la cruz. Y si Él hizo así, quienes lo seguimos, también debemos hacer así. Por tanto, la manera como tratamos a nuestros enemigos es lo que nos debe identificar como cristianos. Dice el texto, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Es muy fácil amar a quienes nos aman, y hacer el bien a quienes nos hacen el bien, y ayudar a quienes nos ayudan. Esto es lo normal. Lo desafiante, lo que se espera de quien sigue su camino, es que amemos a quienes nos odian, que hagamos el bien a quienes nos hacen daño, y que ayudemos sin mirar a quién. Esto es lo meritorio. Esto es lo que nos hace resplandecer ante Dios. Con frecuencia, nuestro deseo es pasar por encima de quien nos ha hecho daño y gozamos de lo mal que le está yendo a nuestro enemigo. Pero Jesús nos enseña que no debemos hacer así. No, nos dice, ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Es decir, no hagan como hace el mundo, hagan todo lo contrario, hagan distinto, hagan como yo, dice Jesús. De manera que el mundo se cuestione en su modo de proceder. Si hacen así, Dios los llenará de bendiciones y los hará felices. Tendrán un gran premio, dice el texto, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Y la tercera parte de este relato es que imitemos a Dios en nuestro trato con los demás. Que Dios sea siempre nuestro modelo, pues Él nos tratará como nosotros tratemos a los demás. Y así es como empieza esta tercera parte. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Imitémosle. Tengamos compasión también de nuestros enemigos. Es decir, hagámosle a ellos
lo que nos gustaría que nos hagan. Dice el texto: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Este es el modo de proceder cristiano. Actuar de esta manera es lo que ciertamente nos hará felices. La enseñanza de hoy concluye diciéndonos que si procedemos como Jesús quiere que lo hagamos, seremos enormemente recompensados en esta vida. Dice el texto: les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Nuestras vidas quedarán plenamente bendecidas y no será posible estar más satisfechos. Y la frase final de Jesús dice: la medida que usen, la usarán con ustedes. Esta línea final retoma la enseñanza central del Evangelio de hoy. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. A manera de conclusión, revisemos el trato que le damos a nuestros enemigos. Primero, haciendo una lista de aquellos a quienes consideramos enemigos. Segundo, revisando nuestro modo de comportarnos con ellos y preguntarnos si los juzgamos y criticamos, si los condenamos y excluimos, si los perdonamos y si les damos y hacemos favores cuando están en necesidad. Es decir, ¿hacemos con ellos lo que nos gustaría que Dios haga con nosotros? Y tercero, decidamos ponernos detrás de Jesús y corrijamos nuestro modo de proceder a fin de ponernos en el camino de la felicidad. Pidámosle a Dios que nos dé el valor para ser verdaderos cristianos y de manera especial pidámosle por los enfermos y los que están pasando dificultades económicas a causa de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.